Buen día, queridos aprendices, bienvenidos a su curso de elaboración de adornos navideños. El día de hoy vamos a realizar nuestro delantal de nieve navideño. Para ello, con anterioridad realizamos nuestra moldería con el instructivo que fue enviado a cada uno de ustedes. Tenemos nuestro molde de la cara, tenemos nuestro molde del cuerpo de nuestro delantal, tenemos el sombrero, tenemos nuestra tira del cuello, tenemos nuestro bolsillo, tenemos nuestra pretina y esta pieza la vamos a sacar de la unión entre nuestra cara y nuestro sombrero. Lo voy a hacer de esta forma para que también verifiquemos, recordemos que a cada uno de los procesos que nosotros realicemos debemos hacerle el respectivo control de calidad. Cuando yo hago el molde de mi sombrero y de mi cara, lo que voy a verificar luego de ello es que las dos piezas me encajen como si fueran un rompecabezas. Miren acá, ¿listo? Esta pieza, la curva que tiene mi sombrero tiene que encajar con la curva de la parte superior de la cara de mi delantal. Si llega a tener alguna pequeña diferencia, entonces lo que vas a hacer es ubicar tu molde desde la esquina y acomodarlo hasta el otro extremo, y vamos a calcarle la curvita que le hicimos a nuestra cara. Se la vamos a calcar aquí en la parte de arriba de nuestro sombrero y vamos a recortar para que tanto el sombrero como la cara nos queden con la misma medida y encajen. Esto es muy importante porque ahora vamos a ver en el momento del corte y del ensamble lo que implica que estas dos curvas queden iguales. Estas son las telas que yo escogí para mi delantal. Entonces, para mi sombrero y mis bolsillos voy a utilizar esta tela vino tinto. Esta tela la voy a usar para mi nariz, esta telita negra la voy a usar para mis ojos. Esta tela beige va a ser el cuerpo de mi delantal. Esta tela estampada con vino tinto van a ser todas mis tiras y los bordes de mis bolsillos, o sea, el forro de mi bolsillo. Y esta tela va a ser mi forro y esta tela es la guata. Listo, estos son los materiales. Vamos a iniciar cortando la cabeza, la cara de mi muñeco. Recuerden por favor las partes de la tela. Ubiquemos siempre nuestra tela ancho por el ancho de nuestra pieza. Yo todas las piezas, todos los moldes los tengo cortados a mitad para que tanto el lado izquierdo como el lado derecho de la cara y de cualquiera de las piezas que tiene mi delantal queden exactamente iguales, tanto izquierdo como derecho. Voy a tomar esta medida para poder ubicar el doblez de mi tela, siempre trabajando al doblez mi tela. Entonces voy a doblar acá la tela de mi cuerpo, la tela que voy a usar, y voy a ubicar mi primera pieza. La voy a cortar de esta forma. Miren aquí, yo tengo doblada la tela. Miren acá, está el doblez. Eso es lo que quiero que tengan presente. La tela, cuando el molde dice doblez de tela, es porque yo doblé mi tela. Y de esa forma voy a ubicar en este lomo mi molde, perdón, para marcar. Listo, entonces colocamos doblez de tela por donde dice la marcación y realizamos todo el contorno, realizamos nuestra marcación. Listo. Y iniciamos nuestro corte.
De esta forma, como yo estoy marcando mis piezas y estoy cortando la cara de mi delantal, así mismo voy a realizar el corte con las otras piezas de mi delantal. Vamos a iniciar con la preparación de nuestras piezas para el posterior ensamble. Tengo la cabeza de mi muñeco de nieve, ¿cierto? Y derecho con derecho voy a realizar una marcación en la mitad, marco la mitad de mi moldecito de mi sombrero y voy a marcar la mitad de mi cabeza. ¿Listo? Entonces realizo la marcación y voy a colocar con un alfiler mitad con mitad. Miren por favor cómo tengo mis piezas. Este es el derecho de mi cara. Este es el derecho de mi sombrero. Y voy a colocarle, si quieren hacer una puntada de hilván o puntada sencilla como decimos, o si quieren colocarle alfileres, vamos a sujetar la curva de mi sombrero con la curva superior de la cara de mi muñeco de nieve. Ya tengo sujeta, miren cómo va a quedar ya después de haber hecho mi costura. Entonces tengo de esta forma, ya tengo sujeta la curva y por la parte clara de mi tela, invitación de pronto si nos torcemos un poquito de la costura, es que muy suavemente, miren esta margen que yo estoy haciendo no está saliendo al otro lado, hagamos una pequeña línea, acá trato de que se vea bien reteñida para que ustedes la observen, y con el mismo molde más hacia adentro, lo que hice fue ayudarme de él para poder realizar una margen por donde me voy a ir cosiendo. Entonces voy a coger desde este lugar donde inicia mi sombrero y voy a comenzar a hacer puntada, punto atrás, puntada, punto atrás. Voy a iniciar haciendo una puntadita encima de la otra, como haciendo el remate que hacemos normalmente en nuestra máquina plana, y luego sí inicio. Vamos a mirar nuestro dechado y vamos a mirar cuál es nuestra puntada punto atrás y nos vamos a ir cosiendo todo el contorno de mi sombrero con una puntada bien pequeña para que no se nos vaya a ver espacios entre una puntada y la otra en el momento de que le dé la vuelta a mi sombrerito. Listo, así me voy a ir por todo mi espacio haciendo puntada punto atrás en todo el contorno. Me voy haciendo la puntadita hasta que fijo todo el sombrero a la cara de mi muñeco de nieve. Seguido de realizar mi costura, voy a realizarle unos piquetes con la tijera en todo el contorno para que me dé el asiento que yo necesito. Como es una curva, tengamos cuidado que cuando yo haga los piquetes no vaya a cortar la costura que hice. En todo el contorno de mi curva de mi sombrero le voy a hacer esos piquetes. Me voy a ir a la plancha y voy a planchar la cara de mi muñeco hacia la parte de mi sombrero. Miren hacia donde está la costura y miren hacia donde descargué mi costura, hacia el sombrero. Y esto va a quedar, después de planchadito, va a quedar de esta forma.
de la unión del sombrero y la cara, como les decía con anterioridad, sacamos este moldecito que va a ser nuestro forro y nuestra guata de la parte superior de nuestro delantal. Aquí ya tengo previamente cortadas mis piezas, aquí está mi forro y aquí está mi guata. Entonces voy a tomar mi guata y la voy a poner en la parte de atrás de mi muñeco de nieve. Y voy a sujetar con alfileres en una que otra partecita y voy a realizarle una puntada de hilván, una puntada sencilla. Voy a iniciar desde aquí, voy a hacer una puntada de hilván bien grandecita para sujetar la guata a mi sombrero cara. Listo, entonces yo hice unos ojitos en forma de un óvalo de 2 centímetros. Listo, este anchito de acá tiene 2 centímetros por 1,5 centímetros y hice un óvalo y hice con otro pedacito de tela, hice 2 punticos como de 0,5 centímetro para colocarle en los ojitos a mi muñeco de nieve. Igualmente hice una naricita, ya va de acuerdo a el gusto de cada una. Lo podemos hacer más grande, vamos a hacer una zanahoria un poco más grande, o si la quieres más pequeñita, pues la trabajan más pequeñita de acuerdo al gusto de cada uno, ¿cierto? Y vamos a marcar nuestra boquita. ¿Listo? Acá también tengo una cintita que yo tenía. Siempre recuerden ir usando como las tonalidades de lo que es mi color de mi delantal. Voy a comenzar a fijar mis ojos con silicona. Si quieren, le ponen un poquitito de silicona en el centro y en el contorno. Para fijar el ojito vamos a ponerle puntada filete en todo mi contorno de mi ojo, si lo quieren hacer así. Si no, pues simplemente tienen mucho cuidado con el pegante y le ponemos los ojitos. Yo estoy usando silicona líquida que penetra mucho mejor en las fibras y se van a sostener por mucho más tiempo las piecitas que le estamos pegando a nuestro muñequito. En esta parte de nuestro sombrerito, en esta curva, voy a ubicar este accesorio, esta cintita que yo voy a poner de esta forma. ¿Listo? Entonces, con una puntadita sencilla para sujetar, voy a ubicar mi cinta en los dos extremos. Puntada, punto atrás. Y lo mismo que hago aquí, lo voy a hacer al otro lado de mi cinta. Y acá, ya a gusto de cada una, si lo quieren hacer, poner a un ladito, en el centro, yo lo puse relativamente hacia un ladito. Le estoy colocando el moñito que yo hice. Lo estoy sujetando con unas puntaditas como si estuviera pegando un botón. Lo sujeto muy bien acá. Miren cómo yo estoy trabajando sujetando todas las piezas hasta que me llegue a la guata, para darle un pequeño relieve
a lo que yo vaya realizando. Y vamos a continuar con la boca. Desde la parte de atrás, desde la parte de atrás voy a sacar mi hilo negro. El hilo que estoy usando es un hilito con doble hebra. Listo. Y voy a hacer mi boquita, obviamente cada una al gusto de cada uno. Para eso tenemos un surtido de puntaditas. Yo la voy a hacer con puntada punto atrás, me parece linda para hacer la boquita. También lo pueden hacer con puntada cadeneta, ya como yo les decía, es al gusto de cada una. Entonces voy a realizar mis puntaditas. Miren, voy a realizar mi puntada punto atrás, pero a mi puntada punto atrás que yo le voy a hacer a mi boca voy a dejar un pequeñito espacio entre una puntada y la otra para que se note cada costurita. Listo, miren, y voy a seguir realizando. Y así voy a venirme trabajando con toda mi boquita hasta llegar al otro lado. Salgo por el revés, hago el nudo y termino de realizar mi boca. Bueno, ya tenemos preparada nuestra parte superior de nuestro delantal. Pegamos nuestros ojos, nuestra naricita con silicona líquida, hicimos nuestra boquita, ¿cierto? Sujetamos nuestro accesorio que le queremos poner a nuestro sombrero y ahora voy a colocar Para la tira del cuello nosotros cortamos una pieza de 65 por 10 centímetros de ancho. Igualmente a esta tira en uno de los lados le marqué mi centímetro de costura. Me voy a venir de lado a lado haciendo puntada punto atrás. Igualmente voy a iniciar con una buena costura para hacer el remate y que en el momento de que yo vaya a darle la vuelta a mi pieza no se me vaya a descoser. Y me vengo acá. Siempre van alineando su telita y vamos haciendo puntada punto atrás de lado a lado de nuestra tira del cuello. Después de que he hecho mi costura, voy con la plancha, voy a abrirlo, miren, acá está mi costura y abro una pestaña hacia un lado, la otra pestaña hacia el otro y me vengo con mi plancha dándole el asiento y abriendo las costuras. Luego de que abro mi costura, volteo mi tira de cuello, voy a ubicar esa costura que hice en todo el centro. Aquí está mi costura, la voy a dejar en todo el centro y me voy a ir planchando para que mi tira quede completamente lisa. Vamos a ubicar, mire, ya tenemos nuestra tira planchadita. Por aquí está nuestra costura y vamos a ubicar el centro de la cabeza de mi muñeco de nieve y a ese centro le voy a ubicar una medida de 6 centímetros hacia un lado y 6 centímetros hacia el otro lado. Y esta va a ser la ubicación en donde voy a poner en esta marca el centro de mi tira y en esta marca el centro de mi otra tira. Observen cómo va a quedar puesta mi tira. Este es el derecho de mi tira y este es el derecho de mi muñeco de nieve. ¿Listo? Lo voy a poner así, lo voy a sujetar con un alfiler
o con una puntada sencilla, una puntada de hilván para sujetarlo. Y luego tengo derecho de mi pieza, derecho de mi muñeco de nieve con el derecho de mi forro y lo voy a colocar de esta forma. Con anterioridad yo ya le había marcado el centímetro de costura y voy a venir, voy a arrancar por esta parte de mi muñeco, de mi cabeza, y voy a comenzar a hacer costura con puntada punto atrás. Recuerden de hacer una costura bien fuerte aquí al inicio, como si fuera un remate, para que no se vaya a desbaratar mi costura en el momento en que yo le dé la vuelta y desentalegue la cabeza de mi muñeco de nieve. Me voy a ir por todo el contorno realizando puntada punto atrás. Recuerden que van ajustando sin que recoja la costura y me voy por todo el contorno, por la guía que hice, que me da el centímetro de costura. Listo, siempre voy ajustando la costura, que me quede apretadita para que no se vaya a quedar sonriendo, como le decimos a la costura cuando queda flojita. Listo, entonces aquí voy por todo el contorno realizando mi puntada punto atrás. Después de terminar con nuestra costura vamos a hacer lo mismo como cuando hicimos la costura del pegue entre la cara y el sombrero, y fue hacer pequeños cortes sin cortar la costura de centímetro. Vamos a hacer unos cortecitos tanto en las partes de afuera como en las partes de adentro de las curvas, buscando que cuando nosotros le demos la vuelta a nuestra cabecita, las curvas nos dejen girar. ¿Listo? Listo, ya le dimos la vuelta. Para un mejor acabado les sugiero que con planchita, con vapor, le demos asiento a nuestra costurita para que se vea de esta forma. Vamos con mucho cuidado a quitarle nuestra costura que habíamos hecho, nuestro hilván, para sujetar nuestro acolchado a nuestra tela. ¿Listo? Luego de esto vamos a realizar una costura en la parte de abajo. Vamos a hacer una costura en la parte de abajo, vamos a hacer una puntada sencilla o puntada hilván para sujetar tanto la pieza de cuerpo como la guata como el forro. Para que estas tres piezas queden juntas vamos a hacer la puntada hilván o puntada sencilla. Bien a la orilla, por favor, porque la idea cuando le peguemos la pretina es que solamente se vea la costura punto atrás que vamos a hacer para sujetar la pretina a la cabeza y la pretina al cuerpo de nuestro delantal. Entonces esas costuras que nosotros estamos haciendo van a quedar guardadas. Vamos a hacer esta costura de lado a lado de nuestra cabeza del muñeco de nieve. Vamos a iniciar con el cuerpo de nuestro delantal. En la parte de arriba, aquí en la pretina, vamos a doblar y vamos a hacer la marcación
del centro. Lo mismo vamos a hacer en la parte de abajo de nuestro cuerpo. Vamos a doblar la mitad y vamos a hacer una marcación. Luego lo que vamos a hacer es coger una regla, coger el metro y vamos de marcación a marcación. Van a colocar ustedes su regla, ¿listo? Para que la ubicación de nuestros botones queden derechos. Voy a coger mi metro y voy a realizar marcación primera a 9 centímetros, ¿cierto? Mi segunda marcación la voy a hacer a 8 centímetros y de ahí hacia abajo voy a realizar 3 marcaciones más a 8 centímetros porque son 4 botones lo que le voy a poner a mi delantal. Luego vamos a trabajar con nuestro bolsillo. Nuestro bolsillo son 2 bolsillos. Una es la tela de contraste y la otra es la tela con la que yo haya querido hacer mis bolsillos. En este momento mi bolsillo yo quiero que quede al color del sombrero. Así lo estoy realizando yo. Entonces tengo un corte del bolsillo con mi tela de principal y la otra con mi tela de contraste para que quede la boca de mi bolsillo en otra tela diferente. El derecho de mi tela 1 con el derecho de mi tela 2 y las voy a colocar de esta forma porque voy a entalegar, voy a cerrar todo mi bolsillo. Exactamente voy a hacer lo mismo vamos a arrancar aquí la costura. Entonces, qué pena, vamos a iniciar acá, vamos a marcar la mitad y de la mitad voy a medir 3 centímetros hacia arriba y 3 centímetros hacia abajo. Puede ser al lado derecho o al lado izquierdo del bolsillo, no pasa nada. Lo importante es que sea en el lateral y en la parte recta, nunca en una curva, porque si no se va a alterar la forma de la curva y no se va a ver bien. Voy a comenzar haciendo puntadita de remate, ¿cierto? Y me voy a venir cosiendo con puntada punto atrás. Me voy a venir cosiendo con puntada punto atrás por todo el contorno de mi bolsillo. Igual que les he dicho con todas las otras piezas. Con anterioridad ya había marcado en mi bolsillo el contorno de la costura. Si ustedes se dan cuenta, por todo mi bolsillo está marcado con una línea suave el centímetro por donde yo me voy a guiar para que mi costura quede derecha. Y así lo voy a realizar hasta la segunda marcación que hice, dejando así un huequito de 6 centímetros para poderle dar la vuelta a mi bolsillo. Así lo voy a hacer con los 2 bolsillos que va a tener el cuerpo de mi delantal nieve. Le di la vuelta a mi bolsillo, ¿cierto? Miren el huequito, por acá le di la vuelta a mi bolsillito. Abrí muy bien la costura, lo planché, ¿cierto? Miren el derecho, ese es el derecho que yo quiero de mi bolsillo. Y este es el revés, este es el forro de mi bolsillo. ¿Para qué? Para darle la vuelta de esta forma. Voy a doblar 2,5 centímetros. Voy a doblarlo hacia adelante para que mi bolsillo quede de esta forma. Esto va a quedar así después de que yo lo planche, va a quedar de esta forma y el objetivo es que quede sujeto como lo estamos viendo acá. ¿Qué voy a hacer para sujetar esto? Voy a hacer una puntada una puntada invisible. Entonces me voy a venir en el centro de mi bolsillito, en la boca del bolsillo,
Voy a meter mi nudito y recuerden, entro y salgo, paso al otro lado, entro y salgo, vuelvo, entro y salgo, cerrando esa piecita que es la boca de mi bolsillo, el contraste del mismo. Listo, así miren, si se dan cuenta, ya ahí se va sellando mi bolsillo. Bueno, tenemos nuestra guata de nuestro cuerpo. Lo vamos a colocar, vamos a alinear nuestra tela de cuerpo con nuestra guata. Listo. Y vamos a sujetarlo en contorno, ya sea con una costura de hilván o sea con alfileres en el contorno. ¿Listo? Y vamos a iniciar sujetando después de que fije todo mi contorno de la guata con mi cuerpo. Me voy a venir a las marcaciones a donde yo marqué, valga la redundancia, voy a fijar mis botones, pasando la costura de lado a lado de mi tela, desde la guata, perdón. Entonces sale mi agujita, ¿cierto? Y comienzo a pegar mis botones. Bueno, ya sujetamos los botones en la medida que habíamos hecho anteriormente. Ahora, del orillo de mi cuerpo hacia abajo voy a medir 17 centímetros y del centro del botón voy a medir 4 centímetros para ubicar mi bolsillo. ¿Cómo voy a...? Bueno, vamos a pegar nuestro bolsillo con puntada filete. La fijamos anteriormente con alfileres, ¿cierto? Vamos a fijarlos en todo el contorno para que las medidas no se nos vayan a alterar, tanto la altura como la separación que queda del bolsillo a los botones. Listo, lo sujetamos muy bien. Vamos a arrancar con la puntada por la puntada filete. Listo, iniciamos sujetando. Y vamos a hacer puntada filete. Completamente voy a ingresar mi aguja de lado a lado y voy a salir al orillo de mi bolsillo. Hilo hacia atrás de mi aguja. El hilo tiene que pasar de lado a lado de las dos telas, de la tela principal y de la guata, porque lo que estamos haciendo con esta costura filete no solamente es decorando el bolsillo, sino fijando el bolsillo al cuerpo de nuestro delantal. Entonces tiene que ir de lado a lado. Salgo completamente con mi hilo hacia atrás. Y aprieto un poquito mi filete, vuelvo y entro, vuelvo y salgo a la orilla con hilo hacia atrás. Para hacer esta puntada vamos a dejar nuestra hebra con 4 hilitos para que se vea bien reteñidito mi color de hilo. ¿Qué color de hilo voy a usar? Voy a usar el hilo que contraste con las otras costuritas. Por lo menos yo estoy usando este color con este color
ocre yo pegué mis botones, miren, y es el mismo color con el que hice el moño del sombrero de mi muñeco de nieve, ¿cierto? Entonces sigo, vuelvo y salgo, y así voy a hacer esta misma puntada por todo el contorno. Cuando terminen al otro lado, igualmente vamos a hacer un remate bien fuerte para que no se nos vaya a soltar nuestro bolsillo. Les voy a mostrar en este que ya lo pegué. Miren cómo queda. Miren cómo queda el filete. Miren, queda completamente fijo el bolsillo con mi puntada filete. Y miren por el revés cómo se tiene que ver. Si ven que el hilo pasa de lado a lado, en todo el contorno tiene que pasar para que, aparte de que nos decore el orillo del bolsillo, también nos sujete el bolsillo al cuerpo. Listo, de esta forma quedaron pegados nuestros dos bolsillos con puntada filete. Como les había mostrado, de esta forma varias rayitas nos van a quedar por el revés. Miren, si ven, queda de lado a lado la costura sujetando el bolsillo al cuerpo. Ahora voy a colocar acá encima mi forro y lo voy a sujetar. Si quieren lo pueden hacer con puntada sencilla, puntada de hilván, o si quieren le colocan alfileres. Yo le coloco alfileres en todo mi contorno. Por favor, siempre acostumbrémonos que si no es una puntada lo que vamos a hacer en contorno, sí que le pongamos alfileres en todo el contorno para que la pieza no se mueva y cuando termines la costura pues te falte o te sobre tela. Ya sujetamos todo el contorno de nuestro cuerpo y igual que todas las piezas le hice una pequeña guía a 1 centímetro y comienzo con un buen remate acá en el inicio. Bien fuerte acá el inicio, igual para cuando le vayamos a dar la vuelta no se nos vaya a soltar la puntada. Y comenzamos a trabajar con puntada punto atrás. Bien parejita y bien pequeña la puntada para que no se nos vayan a ver abiertas las costuras cuando volteemos nuestra pieza, y así lo vamos a hacer en todo el contorno. Después de que terminamos de coser, vamos nuevamente en nuestra curva, vamos a hacer unos pequeños cortes para que la curva gire sin ninguna complicación en una de las curvas, y lo mismo voy a hacerlo en el otro lado. Y voy a darle la vuelta a mi cuerpo de mi delantal, quedando de esta forma. Listo. Igualmente vamos a sentarle muy bien la costura en la plancha para que quede acá bien acabadito en los contornos. Ya llevamos estas dos partecitas, listo, y vamos a comenzar a pegar la pretina, que es el último proceso. Bueno, ahora tenemos suelta nuestra tela principal, de nuestra guata y nuestro gorro y nuestro forro, perdón, están sueltitos. Entonces con una puntada
sencilla vamos a sujetar esas 3 telitas igual que lo hicimos con la cara del muñeco. Vamos a hacerlo puro por la orilla. Vamos a hacerlo por la orillita para que nos ayude esta fijación en el momento de pegar nuestra pretina. Listo. Tenemos 2 pretinas de 1,50 de ancho por 6 centímetros de largo. El ancho de esa pretina a gusto de cada una. Nosotros lo dejamos de 6 centímetros, pero lo puedes hacer mucho más ancha si así lo prefieres. A una de esas 2 pretinas le voy a marcar el centímetro de costura por arriba y el centímetro de costura por abajo. La voy a doblar por la mitad, ¿cierto? Y en la mitad le voy a marcar el centro con un lapicito. Igualmente habíamos marcado la mitad en mi faldita. Voy a colocar derecho con derecho de mi tela y voy a sujetarla con un alfiler. Igualmente lo voy a hacer en uno de los extremos y al otro extremo. Y lo mismo voy a hacer con la otra pieza que va a ir por debajo. Le ubico el centro y la coloco de esta forma. Miren, queda la faldita, el cuerpo va a quedar en medio de las 2 franjas. Una va a quedar por debajo y la otra va a quedar hacia arriba. Vamos con alfileres nuestra pretina, tanto la de adelante como la de atrás. ¿Listo? Y con un hilván vamos a sujetar toda nuestra piecita de lado a lado y lo mismo por acá. Vamos a sujetarla de lado a lado con una costura de hilván para que las 2 piecitas me quedaran iguales y sujetas. Tengo sujeto con hilván toda mi pretinita, ¿listo? Y voy a comenzar a coser con puntada punto atrás, cerrando por la parte de arriba. Voy pegando con puntada punto atrás toda mi pretina, perdón. Paso aquí, pegando la pretina a la faldita de mi delantal y sigo y vuelvo y llego a la otra esquina de mi cinturón. ¿Listo? Vamos a arrancar por acá. Voy a hacer una puntada que sujete muy bien mi inicio. Varias puntaditas, siempre yo le paso por ahí, bien pequeñas, para hacer el remate. Y arranco puntada punto atrás. Llego aquí a la esquina y sigo mi costura punto atrás. Les voy a explicar primero esta partecita para que no se vayan a confundir. Entonces vengo aquí en mi costura. Quiero que vean solamente mi primer trayecto. Vengo aquí con mi costura puntada punto atrás, miren.
Acá tengo sujeta mi falda, ¿sí ven? Y sigo mi costura. Y cuando llegue al otro extremo de mi cordón, de mi pretina, clavo aguja y me bajo y hago el remate final. Listo, miren, quedó mi pretina pegada. Esto va quedando de esta forma. Miren acá, listo. Y lo mismo acá. Ya pegué mis dos pretinas. Ahora, y previo a haber pegado las pretinas, en la preparación de la pretina, esta pestañita, este centímetro de cada lado, lo voy a planchar. Voy a quebrar todo mi centímetro y lo mismo voy a quebrar aquí todo mi centímetro. Lo vamos a necesitar más que todo aquí cuando vamos a pegar la cabecita a mi cuerpo. ¿Listo? Pero necesitamos hacer este quiebrecito, que las dos telitas, miren, me queden iguales, porque la parte de arriba la vamos a entalegar diferente. Ahora, vemos aquí nuestra pretina, ¿cierto? Y desde acá, entonces vamos a volver otra vez a poner esto de esta forma, ¿cierto? Miren aquí. Y desde aquí voy a comenzar a cerrar mi cinturón. Esta parte de abajo la voy a cerrar. Toda esta partecita, miren, hasta acá, hasta donde inicia mi cuerpo. Este pedacito también lo voy a cerrar con puntada punto atrás. Voy a cerrar, cerrando mi cordón, cerrando mi pretina. En las puntas de mi pretina voy a cortar exactamente igual como lo he hecho, sin ir a cortar mi costura. Voy a cortarle el triangulito, miren, para que sea fácil voltear mi tiranta, mi pretina. Listo, miren cómo va a quedar. A ver, voy a ponerlo aquí abajito. Miren, ¿sí ven? Queda un cortecito en cada esquina para que los ángulos, cuando yo voltee mi pretina, queden muy bien. Entonces me voy a venir por acá, miren, ¿cierto? Como ya cosí aquí, entonces acá ya está cerradito, y me voy a venir y voy a comenzar a darle la vuelta a mi pretina, ¿cierto? Entonces voy a hacer esto con mucho amor. Miren, voy a coger mi tijerita, listo, y ya le di la vueltita, y acá voy a arreglarle las puntas a mi pretina, que salgan muy bien mis punticas. Listo, aquí va quedando mi cordoncito, miren, listo. Y lo mismo voy a hacer por el otro lado. Voy a coger, listo, voy a coger algún destornillador, algo obvio que no vaya a romper mi telita. Y saco mi cordoncito, listo. Miren acá, me quedó este huequito. ¿Qué voy a meter en ese huequito? La cabeza de mi muñeco. Entonces me voy a venir aquí, ¿cierto? Como esto ya lo tenía previamente planchadito, y
le tenía el centro, miren aquí, miren el centro, miren la marquita que yo había hecho, se las voy a oscurecer aquí un poquitito más, miren, este centrico y miren acá, mi otro centrico va a quedar, voy a doblar aquí mi cabecita y voy a hacer también una marquita. Este centro va a quedar en el centro y miren, mi otra marquita también va a quedar aquí en el centro. Voy a sujetarle alfileres primero, listo, voy a sujetarlo con alfileres y me vengo haciendo puntada sencilla. Entonces sujeté tanto mi pretina de atrás como de adelante, la sujeté con alfileres y voy a hacer una puntada más o menos grandecita. Voy a hacer una puntada de hilván, una puntada sencilla, sujetando mis dos piecitas. De lado a lado me voy a ir. ¿Cuánto entró mi carita? Miren aquí. ¿Cuánto entró mi carita dentro de la pretina? 1 centímetro, ¿listo? Ese es el centímetro que yo tengo aquí. 1 centímetro de carita entró a la pretina. Listo. Como ya le coloqué la costura, el hilván, sujetando las dos piecitas, entonces ahí sí quito mis alfileres para que yo pueda coser con tranquilidad y no me vaya a chuzar. Entonces aquí inicio mi puntada invisible. Ingreso donde terminé mi costura de punto atrás, ingreso mi agujita por todo el centro, listo, y voy a comenzar a coger de un ladito, me voy por todo el centro, luego vuelvo y cojo del otro lado, salgo, miren, ven que voy por todo el centrico, saco mi aguja, vuelvo, ingreso al frente, vuelvo y entro mi agujita, miren, ¿se acuerdan que hacíamos que quedaba una rayita hacia un lado, otra rayita hacia el otro? Lo voy a dejar así para que ustedes lo puedan ver. Miren, ¿se acuerdan que quedaban mis rayitas? Ahí. Miren, que quedaban las rayitas. ¿Y qué hacía yo luego? Jalaba, miren, y listo. Ya voy llegando aquí a mi carita, ¿cierto? Miren, ya quedó ahí selladito hasta acá. Y acá voy a hacer una costura, una costura invisible por este lado, sujetando mi pretina de afuera con mi cara. Y voy a hacer otra puntada, porque miren, esto está sueltico, solamente está sujeto con la puntada de hilván. Y voy a hacer otra costurita invisible por este lado, por el revés de mi delantal, de mi cabecita de mi nieve. Y tu delantal de nieve quedó realizado.
Espero les haya gustado el video.